dos presupuestos procesales, se llaman presupuestos procesales de viabilidad, es el nombre completo, porque si no concurren los 4 presupuestos procesales de viabilidad, obviamente el amparo no tiene ninguna oportunidad de prosperar, procesalmente hablando. Retomemos lo que habíamos hablado. Si a mí no me causa un agravio personal y directo y promuevo un amparo contra una autoridad, me lo van a desechar porque el tribunal me va a decir, efectivamente, a usted no lo afecta esa decisión. Si yo promuevo un amparo contra una autoridad, pero lo que estoy señalando que me causa la afectación no es imputable a esa autoridad, el amparo también se va a suspender por falta de legitimación pasiva, porque me van a decir, usted me está reclamando algo que no se puede reclamar contra esta autoridad porque lo que lo causó fue aquella otra, no la autoridad A, sino la autoridad B. ¿Sí? Por eso es que yo por lo regular cuando hablo del tema comienzo platicando de la legitimación antes de hablar de la temporalidad y de la definitividad, porque cuando se hace el estudio de las actuaciones, lo primero que se califica es si la persona que promovió el amparo está legitimada o no, y contra quien se promovió el amparo fue el que causó la afectación a la esfera de sus derechos. La legitimación activa, hubo alguna discusión recientemente respecto a los derechos difusos, por ejemplo, los derechos ciudadanos. Y se da en el ámbito de los derechos humanos y los derechos electorales, pero obviamente la legitimación activa, cuando se extiende y se le permite a un ciudadano, en base a un ejercicio ciudadano, promover un amparo, por ejemplo, contra el Tribunal Supremo Electoral, se le llama legitimación activa extraordinaria. Y es una excepción de la excepción y únicamente ocurre cuando no se ha tutelado por una persona que esté legítimamente, que esté legitimada para promover el amparo. Y en el caso de los derechos difusos, pues el legitimado para hacerlo es el procurador de los derechos humanos. Porque buena parte de los derechos de la Constitución están fuertemente vinculados al tema de derechos humanos. Licenciado, perdone la interrupción, no sé si es pertinente o no. Por ejemplo, en el caso ahorita de la entidad de Semilla, de los partidos políticos, yo veo que a cada ratos mencionan, pero no desconozco, que siempre ponen amparos porque están va de ponerles el Ministerio Público y un montón de entidades están queriendo, digamos, votar su autoridad o la forma en cómo se hicieron, pero no sé si eso compete o tiene algo que ver con este tema o estoy... Sí, claro. No analicemos fondo, analicemos únicamente la legitimación. Si Semilla, como partido político, ha estado instando que un amparo aquí, que un amparo allá, que por esto, por aquello. No entremos por qué. Pero si Semilla no lo hiciera y nadie lo hiciera y el proceso electoral estuviera en riesgo y lo hace usted, entonces el Tribunal Constitucional le va a reconocer algo que se llama legitimación activa extraordinaria. ¿Por qué? Porque usted como ciudadano está ejerciendo un derecho ciudadano y nadie más lo había promovido y va a tutelar un proceso electoral. Pero si el legitimado para hacerlo, que es cualquier partido político, ya lo hizo, le van a decir usted no está legitimado porque ya fue tutelado por quien estaba legitimado para hacer lo que es una organización política. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias. Sí, ¿Sí? porque desconocía que uno también como ciudadano podría ejercer el derecho de legitimación si en el caso Semilla no hubiera hecho Sí. su proceso de amparo, ¿verdad? Si no hubiera habido quien promueve el amparo, sí, ahí la Constitución sí es una excepción que lo faculta, definitivamente. Pero si ya está promovido, ya está tutelado, nunca va a tener ninguna expectativa de viabilidad. Bueno, platiquemos un poquito de la temporalidad, si ustedes quieren. Esta es la diapositiva que está manejando la licenciada Lemus, pero yo creo que lo que está aquí escrito es parte de lo que hemos platicado. Ustedes dicen que la ausencia de los presupuestos imposibilita al Tribunal Constitucional el conocimiento de fondo. Efectivamente, la ausencia de cualquiera de esos 4 elementos que mencionamos no puede conocer el fondo. ¿Cuáles son los 4 presupuestos procesales de viabilidad del amparo?
A ver, Héctor Alexander. Sí, Lick, buenas tardes. Buena tarde. Me preguntó cuáles eran los presupuestos procesales para Sí, la, de viabilidad del amparo. para la viabilidad del amparo. Ok. Ujú. La temporalidad, ¿No? la definitividad, la legitimidad activa y la legitimidad pasiva. Ajá, la legitimación activa y la legitimación pasiva. Acabamos de hablar de la legitimación pasiva y de la legitimación activa, ¿verdad? Sí, así es, Lick. A ver, ¿cómo entendió usted la legitimación activa? La legitimación activa, pues prácticamente tiene que iniciar el proceso de amparo o el instrumento del amparo la persona agraviada en el acto de autoridad. La persona a la que le causó un agravio personal y directo, algún acto de autoridad. Esas Así, palabras, personal y directo, nunca le pueden faltar, porque es parte de la composición conceptual. Si el agravio no es personal y directo, eso quiere decir que usted no está legitimado activamente. ¿Por qué personal y directo? Porque puede ser que efectivamente el corte de agua que yo mencionaba, usted ve que eso es un agravio, es una transgresión de un derecho humano. Pero como no fue en mi casa, entonces eso me resta la legitimación activa. ¿Ya? Entonces, dentro del concepto, siempre hay que incluirle las palabras que el agravio debe ser personal y directo, el agravio que se le achaca al acto reclamado. Bueno, hoy sí podemos comenzar a platicar un poquito de la temporalidad. Por lo regular, algunos autores describen el plazo como plazo fatal. Es una cuestión que yo la otra vez les mencionaba que hay que ser un poquito crítico, porque el plazo fatal lo que quiere decir es que si usted no insta una acción dentro de un término de tiempo, prácticamente ya no puede hacerlo. Pero todos los plazos son así. Entonces, el término fatal a mí siempre me ha parecido un poco dramático, para serles sincero, de algunos autores, porque la idea del plazo es justamente habilitar un tiempo para que la persona ejerza el derecho, pero si no lo ejerce, pues ya después se ve limitado a hacerlo porque transcurrió el plazo. ¿Cuál es el plazo para instar el amparo? Hoy sí, Beatriz tiene su ley, artículo 20. Sí, licenciado. Ahorita voy. ¿Sí me escucho bien? Sí, Ok, gracias. artículo 20. Plazo para la petición de amparo. Uh-huh. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. Ahí El paremos, plazo anterior no rige cuando el amparo se paremos ahí. promueva en contra del riesgo de la aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Bueno, está bien. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el plazo para cuál es el plazo para instar el amparo? Pues ustedes se dan cuenta, son 30 días. Pero para el amparo, todos los días y horas son hábiles en la tramitación del amparo. Es uno de los principios del amparo. Entonces, son 30 días calendario, no son 30 días hábiles. ¿30 días a partir de qué? A partir de que a usted le fue notificado el acto reclamado o tuvo conocimiento de él. Ese tuvo conocimiento de él a veces da un poco de duda. Si a usted le practicaron una notificación y la notificación fue bien practicada, pero a usted no se la entregaron, entonces usted tuvo conocimiento a partir del momento que se practicó la notificación. Ahora, si todavía no le han notificado, pero usted llega y se da por notificado o por notificada, a partir de ese momento tuvo conocimiento del acto reclamado y se habilita el plazo de 30 días para que usted lo pueda instar. Les repito, aquí los 30 días son
30 días calendario. No son 30 días hábiles. A ver, ¿de dónde me saqué yo eso de que todos los días y horas son hábiles? Licenciado, no sé si tiene algo que ver el artículo 65. El artículo 5. 65. No, 5. 5. Ah, bueno. 5. Ah, ya, es que también el 65 habla de las diligencias para mejor fallar, que Sí. tiene algo que ver con esto, pero no le No. entiendo muy bien o no. Eso ya es de la tramitación del amparo en sí. No. El 5 prácticamente es un principio procesal y es que todos los días y horas son hábiles. ¿Eso qué quiere decir? Que en la tramitación del amparo usted puede llegar al Tribunal Constitucional a medianoche y va a haber alguien que la atienda. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, el sábado, el domingo, indistintamente del día que usted acuda al Tribunal Constitucional, siempre hay personal de turno y siempre hay alguien que la va a atender. ¿Sí? Como todos los días y horas son hábiles y el amparo tiene como plazo para instarse 30 días, se entiende que esos 30 días son días calendario. Y hay un par de excepciones. La primera excepción es en materia política. ¿Cuál es el amparo en materia política? El amparo en materia política es el que se insta durante el procedimiento, durante el proceso electoral. Y el plazo es de 5 días. ¿Días hábiles o calendario? Ustedes me dicen. ¿Qué opinan? Días calendario. Días calendario. Es igual que el otro plazo. Son días calendario porque la idea es que como el proceso electoral es muy corto, de la manera más ágil y pronta, se puedan resolver los amparos que en esa materia se presentan. Entonces, ahora vendría una pregunta quizá más interesante. Cuando se conocen amparos en materia electoral, por lo regular, ¿quién es la autoridad recurrida? ¿Quién es la autoridad que causa el agravio? El Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral. La mayoría de los amparos que se conocen dentro de esos 5 días devienen de nulidades resueltas por el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ahí tenemos la primera excepción al plazo de 30 días. Y la segunda excepción es el segundo párrafo de ese artículo 20. A ver, volvámoslo a leer. De repente, Sergio Santiago, me hace favor. El segundo párrafo del artículo 20. Ok, dice, segundo párrafo. El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Ahí está. Ese plazo no rige con el amparo preventivo, es decir, cuando se insta un amparo contra una amenaza. ¿Se recuerdan que la otra vez hablamos de un amparo reparador y de un amparo preventivo? El amparo reparador, obviamente, es el que trata de restaurar los derechos que le han sido transgredidos. Pero el amparo preventivo no. El amparo preventivo se promueve contra la amenaza de violación a un derecho. Cuando hay una amenaza, cuando hay ese riesgo futuro, cierto e inminente de que se afecte un derecho, ahí no les rige ese plazo. No les puede regir el plazo porque efectivamente es un acto continuado. La amenaza es latente, día a día subsiste la amenaza. Entonces, la misma amenaza que tuvieron ayer, la tuvieron mañana, pasado mañana. Por eso es que no se puede aplicar el plazo de 30 días. Y entonces, no hay tiempo libre. No, en tanto subsista la amenaza, usted lo puede hacer en cualquier tiempo. En tanto subsista la amenaza. Licenciado, perdona, yo sé que esto es algo muy fundamental, pero de verdad no lo entiendo. La diferencia entre días calendarios y días hábiles, calendario siempre entiendo por lo que está usted diciendo. El calendario. Pero el día es de lunes a viernes en un horario de 6 a 6 o no sé, es que estoy un poco confundida con eso, perdón. Sí, el día
los días calendario, obviamente, son los días corridos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No hay distinción ni horario. Como le estaba diciendo, en el amparo todos los días y horas son hábiles. Y los días hábiles, según la ley del organismo judicial, son dentro del horario laboral de lunes a viernes, sin contar días festivos ni asuetos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y ahora ya entiendo que siempre se me hace como confusión entre días calendario y días hábiles, y cuando siempre lo mencionan en la Constitución, yo digo, ¿cuál es la diferencia? Yo lo sentía como muy iguales, pero ahorita sí ya me lo aclaró muy bien. Muchas gracias. Ajá. Jocelyn. Lic, perdone la molestia, ¿podría darnos un ejemplo en este caso de amparo preventivo que no aplica el tiempo? Sí. Por ejemplo, usted, vamos a ver. Cuando usted viene y se entera de que los 48 cantones van a cerrar las carreteras y que ya es una decisión comunitaria y que sacaron un comunicado y que lo anunciaron 2 meses antes de que van a cerrar las vías, y resulta que usted tiene que pasar por ahí porque usted tiene producto que entregar. Usted maneja contenedores y tendrá que ir a hacer algunas cosas, o lleva material médico, por ejemplo, para Quetzaltenango, y van a cerrar 4 caminos. Lo anunciaron 2 meses antes ellos. Pero eso es una amenaza. Entonces usted lo que promueve es el amparo por la amenaza a la libertad de locomoción, por un cierre de carreteras. Usted no va a promover la amenaza contra la protesta ni contra la manifestación, porque ese es un derecho constitucional, pero sí contra que se limite su libertad de locomoción. Pero sucede que usted lo instó 45 días después de que ellos sacaron su comunicado. Van a decir, no importa. Porque la amenaza subsiste día tras día en tanto llega el momento que se señaló. Gracias, Lic. ¿Sí? Bueno, con la temporalidad, entonces, esas son básicamente las 2 decisiones. 30 días es la regla común, días calendario, y 5 días en materia política, y el plazo, pues, no rige ante el amparo preventivo. Claro que con eso no hay... bueno, ¿qué pasa si yo insto entonces el amparo al día 31? Si a mí me notificaron, y aquí hay que tener mucho cuidado con esto, no todos los meses tienen la misma cantidad de días. Si a mí me notificaron el 31 de julio una resolución que ya es definitiva, ¿hasta qué fecha tengo para promover el amparo? El 31 de julio de este año. Ayúdenme con eso. Hagamos un ejercicio rapidito. ¿El día 29? Me notificaron el 31 de julio. ¿Hasta qué día tengo para promover el amparo? Tengo plazo el día 29 del siguiente mes. Hasta el día 30. Ok. Porque son 30 días. Comienza a regir a partir del día siguiente. ¿Sí? Hagamos un ejercicio más interesante. Si a mí me notificaron el 20 de julio, ¿hasta qué día tengo para instar el amparo? Sería hasta el 10 de agosto. Contemos los días. Sería el 11 de agosto. A ver, contemos los días. Hagamos el ejercicio. Prefiero que los contemos. A mí me notificaron el 20 de julio. Contemos los días. Tendría que ir el 19 de agosto. Hasta el 20 de julio, 20 para 30, 10. 10. Para la fecha 21 de agosto. 21, ajá. Si me notificaron el 20 de agosto, fíjense, 20. Eso es peligroso. A ver, póngame atención. Eso es peligroso, porque me notificaron el 20 de Depende si tiene junio. 30 o 31 días el mes. Así es. No podemos dar por sentado de que si me notificaron el 20 de junio, tengo hasta el 20 de agosto para presentarlo, porque sucede que el mes ahí tiene 31 días. Ahí me quita un día. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando manejamos los plazos hay que contar los días. No nos fijemos en que, bueno, tengo
A veces los abogados tienden a decir, tengo un mes para plantear el amparo, presumiendo que todos los meses tienen 30 días. Y se les va que algunos meses tienen 31 días y que febrero tiene 28 y hay años que tiene 29. ¿Sí? Entonces, siempre que vamos a instar el amparo, tenemos que ser cuidadosos. No tenemos un mes para instar el amparo, tenemos 30 días y lo mejor es contar los días y verificar en qué mes fue. Si el mes tiene 30 o 31, así va a ser el último día para promover el amparo. Digamos que con los 5 días es más fácil porque eso es más visible, pero los 30 a veces llaman confusión. Licenciado, disculpe, y en el caso del mes de febrero, que es de 28 días. El mes de 28, pero es irrelevante. No, es que usted no tiene un mes para promover el amparo, usted tiene 30 días. Si usted lo notifica en el último día de enero, usted tiene en un mes de 28 días hasta el 2 de marzo. Ay, muy bien, sí, pues se le agregan los 2 días. Se le agregan los días. Siempre en el amparo hay que contar los días. No se vayan a confiar nunca en que es un mes y que el mes tiene 30 días. Esa presuposición de que nosotros decimos, de aquí en un mes, y digo, si hoy es 25, en un mes el 25 de ¿cómo se llama? De septiembre. Bueno, para el otro mes sí, pero si estoy hablando de 30 días, no es el 25 de septiembre. Sí, pues tiene como uno sujetarse los 30 días. Muy bien. Así es, en el amparo lo más sano es contar los días. Si se dan cuenta, es un ejercicio que no toma más de 2 minutos hacerlo y pues bueno, estarán ustedes seguros cuál es su fecha, la anotan y ya saben cuál es la fecha máxima hasta donde pueden promover el amparo. ¿Qué pasa si lo instan 1 minuto después del día 30? Pues es bien sencillo, se los van a rechazar porque el amparo ya es extemporáneo. Y el Tribunal Constitucional, basado en el contenido de la ley de amparo, pues ya delineó que 1 segundo después del día 30, el amparo debe repelerse por ser un amparo extemporáneo. ¿Sí? Digo una consulta, y son 30 días corridos, no son hábiles, ¿verdad? 30 días calendario. Muy bien, muchas gracias. Sí, 30 días calendario. A ver, ¿podemos seguir? Entonces, solo para concluir, si es el 19 en este ejercicio que usted nos puso, si el 20 nos notificaron, empezamos a contar del 21. Eso no, sí, claro. Sí, porque es un día más el que tiene el mes. Ya. Entonces, sí, el 19 de agosto es el último día que tenemos para presentarlo. Bueno. Si usted lo insta el 20, se lo repele, se lo rechaza por extemporáneo. Y mire qué vergüenza que le rechace un amparo a un abogado porque lo planteó fuera de tiempo. ¿Cómo le explica usted a su cliente eso? Casi que no se podría explicar. Es que a veces uno se confía por el 30, dice uno, pero en realidad mejor hay que contar, como dice usted, del día que le notifican, el siguiente contar 30 y el día ese que caiga uno ya sabe en qué margen uno puede presentarlo, ¿verdad? Es una cuestión conceptual. Básicamente no hay que pensar que es un mes para promover el amparo, sino que son 30 días. Si usted tiene conceptualmente que son 30 días, no se pierde. Si usted tiene conceptualmente que es un mes, es muy fácil equivocarse. ¿Sí? Y solo como consejo, tratemos de utilizar las palabras de la ley y hacer propios los conceptos de la ley, porque entre más hagamos propios los conceptos de la ley, así como que está en días, está expresado en días el plazo, menos es el margen de error. ¿Podemos continuar? Lick, buena tarde. Esdras, ¿qué manda? Buena tarde. Fíjese que me surge una duda referente a los días. Ahora, si vemos las horas, por ejemplo, a mí me notificaron el día 20, a las 2 de la tarde. Yo tengo al día 19, por así decirlo, a las 2 de la tarde. No se preocupe por las horas en el amparo porque está expresado el plazo en días. Ustedes le notifican a cualquier hora del día 20, su plazo comienza a regir al día siguiente. El plazo es en días, no es en horas. Ahora, si usted se excede de los 30 días, 1 minuto más, ahí sí se lo repelen por 1 segundo más, por extemporáneo. ¿Sí? Gracias por la aclaración. No tenga pena. Bueno, ¿podemos continuar con saliendo de la temporalidad? Bueno.
licenciado, gracias. Hablemos de la definitividad. ¿Quién me ayuda leyendo el artículo 19? Lisette Pérez, a ver, hágame el favor, pues. Gracias, Rick. Artículo 19. Conclusión de recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Vamos a ver. El principio de definitividad yo creo que es uno de los más interesantes porque no se puede promover un amparo si antes no se han agotado todos los mecanismos ordinarios o administrativos en los cuales se puede reparar el agravio causado. Porque el amparo en realidad tiene una función subsidiaria, no tiene una función principal. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? A ver, vamos a ir hablando un poquito de qué me refiero. Si quieren, seguimos con el caso de la suspensión de agua. No vamos a hablar en el caso. Vienen, me cortan el agua, pero sí me hacen el procedimiento. Y me dicen, mire, le vamos a dar su audiencia. No me la cortan y me dicen, pague o no lo conecto. No, eso es arbitrario. Ahí sí me van a dar el amparo. No, aquí no. Aquí me cortan el agua y me dicen, mire, fíjese que sucede que el contador tiene una anomalía. Y la anomalía es que usted le conectó o alguien le conectó un tubo que va a su tubería. Un tubo de esos que pasa por un ladito del contador para evitar que el agua sea contabilizada. Le toman foto, no me cortan el servicio, que me corren el procedimiento. Sin cortarme el servicio, me imponen una multa, me ponen el consumo, el costo del consumo de lo que pasó por esa tubería alterna y la multa. Y eso lo hacen pago mediante una resolución. ¿Qué me queda a mí? ¿Insto amparo o tengo que agotar algún recurso? Bueno, me voy al reglamento y veo que puedo agotar la revocatoria. Promuevo la revocatoria y la conoce el Consejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala. El Consejo me declara sin lugar mi revocatoria. Y yo sigo inconforme porque digo, mire, yo de veras, yo cuando compré la casa ya hasta yo ni vi la conexión. Alguna cosa así, ¿verdad? Que es con la que me podría defender. Pero como el Consejo ya me resolvió que no, yo estoy peleando la multa. Ahí ya no estoy peleando un derecho fundamental como el agua, un servicio básico como el agua, sino estoy peleando la multa que me pusieron por eso. El agua nunca me la han cortado. Ya agoté mi revocatoria, entonces, ¿qué me toca hacer? Pues promuevo un contencioso administrativo, porque yo tengo una disputa con un poder público. O yo como particular tengo esa controversia con una autoridad, que en este caso es la Municipalidad de Guatemala, entonces, bueno, promuevo el contencioso. En el contencioso me lo resuelven sin lugar, porque me dicen, mire, la municipalidad tiene razón, la multa está bien impuesta. Pero ocurre de que hubo una aplicación a mi juicio indebida de una norma. ¿Será que puedo plantear el amparo ya después de terminado el contencioso o no? Bueno, no puedo, porque todavía tengo un recurso más, casación. Entonces tengo que promover la casación ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, para que conozca la inaplicación que yo estimo que fue equivocada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y hasta que me resuelva la Cámara Civil. Si la resolución es desfavorable, hasta en ese momento puedo promover el amparo. ¿Qué fue lo que hice? Agoté la vía administrativa con el recurso de revocatoria. Agoté la vía judicial en el contencioso administrativo y todavía insté una revisión extraordinaria con la casación. Ya no había más que agotar. Ya todos los recursos que tenía fueron recursos agotados. Hasta en ese momento puedo promover el amparo. ¿Qué pasa si yo promuevo el amparo antes? El tribunal me va a decir, mire, le voy a repeler el amparo
por falta de definitividad, porque la definitividad consiste justamente en ese agotamiento de todos los recursos ordinarios, administrativos y judiciales, que la ley pone al alcance de un justiciable para intentar remediar esa violación que estima a sus derechos. ¿Vamos bien hasta ahí? Silic. Aquí es donde se complica un poco más la cosa, porque yo no sé si ustedes oyeron alguna vez esa frase que le decían antes a uno: si no salís para la matemática, aunque sea derecho, estudia. Pues miren, déjenme decirles que derecho es de las carreras que tienen mayor grado de complejidad lógica, porque aquí se ve pues la lógica aristotélica y obviamente hay mucho contenido lógico en abstracto. Y también pues hay que tener algún tipo de conocimientos de diferentes materias. ¿Por qué les digo esto? Porque cada materia tiene vías recursivas distintas. Yo ahorita les dije una vía recursiva administrativa. ¿Qué pasa si me lo hacen en cuentas? Es otra vía recursiva. A ver, les pongo el ejemplo en materia laboral. En materia laboral, Lisette viene y va a demandar a su patrono, que es, no sé, ¿quién será su patrono, Lisette? ¿Quién ponemos que es su patrono? Sabritas. De trabajé, ponga que son los de McDonald's. Ah, va, McDonald's, va a demandar usted a McDonald's, va. Y el juez le declara con lugar su demanda respecto a su indemnización porque McDonald's no probó el despido justificado. McDonald's apela y lo conoce una sala de lo laboral y confirma la sentencia. A partir ahí ya se podrá instar amparo, ¿sí o no? Pues la respuesta es sí, porque la materia laboral no tiene contemplada la casación. Entonces, a partir de ese momento, usted ya queda habilitada de promover amparo, McDonald's quedaría habilitado para promover amparo en contra de lo que resolvió las salas de trabajo. El momento de definitividad en cada proceso es variable, no es un momento estático. Y eso depende de los recursos que tenga cada materia. Por eso es que el principio de definitividad se complica mucho porque ustedes tienen que conocer muy bien las materias para saber cuáles son las vías recursivas para agotarlas. ¿Sí? ¿Qué pasa? A ver, David Tull, ¿qué manda? Buenas tardes, licenciado. ¿Y en lo civil, sí hay revocatoria, contencioso administrativo y casación, o es totalmente diferente igual? Lo civil es un poquito más extenso. Vamos a ver. En lo civil, usted puede instar únicamente casación en los juicios ordinarios. En los demás, no. Y hay una excepción donde se puede instar casación en materia mercantil y es en el juicio sumario cuando excede de cierto monto. Es una excepción. Pero si usted insta casación, por ejemplo, en un juicio oral, ¿qué va a pasar si le insta casación en un juicio oral? Se la van a rechazar porque la casación está limitada al juicio ordinario y excepcionalmente al mercantil que les mencioné, al sumario. Y si se la rechazan, usted insta reposición y luego promueve amparo contra la reposición, el tribunal le va a decir, mire, lo que pasa es que no le puedo conocer el amparo porque esto deviene de un recurso inidóneo, porque la casación que usted instó era inidónea y la reposición, si bien es idónea para que le revisen un rechazo de la casación, en este caso se vuelve tan inidónea porque el recurso primigenio no era el adecuado. En civil incluso es por cada juicio. Si usted va al oral, si usted va al sumario, si usted va al ordinario, cada juicio tiene su punto de definitividad distinto. Agotar la definitividad nunca es agotar un recurso inidóneo. Miren, este es un tema bien interesante. Volvamos al tema del agua, donde en Pagua ya me confirmó la resolución, donde me impone la multa. Y yo en lugar de instar la revocatoria, insto la reposición, me equivoco de recurso. Insto reposición. Me lo van a rechazar. La misma municipalidad me lo va a rechazar. Entonces yo vengo y promuevo el amparo contra el rechazo. Porque como no puedo promover el contencioso porque me rechazó el otro recurso, y para promover el contencioso tengo que tener
agotado los recursos administrativos. Entonces promuevo el amparo. Y en el amparo me van a decir, no, usted no agotó la definitividad porque instó un recurso inidóneo. Si usted se equivocó de recurso, es un equivalente a no agotar la definitividad. O sea que agotar la definitividad significa hacer el uso correcto e idóneo de todos los recursos al alcance. ¿Se dan cuenta que se puso interesante la cosa con la definitividad? Cuando uno habla de la legitimación activa, la pasiva, hay algún tipo de discusión. La temporalidad más o menos, pero la definitividad es muy delicada porque la definitividad implica ni más ni menos que conocimiento de todas las materias. Y es ahí donde se comienza a poner bonito el estudio del derecho. ¿Alguna duda hasta el momento? Licenciado, perdone, entre legitimidad y definitividad a la hora de interponer este proceso de amparo o de todas las vías recursivas según el caso, si es civil o pues en su materia correspondiente. Primero se va uno a la legitimidad y después a la definitividad. No sé cómo pronunciar eso. No. Los cuatro presupuestos tienen que concurrir al mismo tiempo. A ver, los cuatro son, si no concurren los cuatro, el amparo se lo van a desechar, se lo van a repeler. Técnicamente lo que hacen los tribunales es suspenderlo. Repelerlo es una forma, digamos que más suave de decirlo. ¿Por qué? Si el amparo es extemporáneo, ya usted viene y se analizan los cuatro en conjunto. Cuando usted viene y usted como abogada va a plantear el amparo, o usted fuera oficial de un juzgado o oficial del Tribunal Constitucional, usted viene y analiza los cuatro y dice, vamos a ver, la persona Esther está legitimada porque le causó la MUNI y le fue a cortar el agua. Efectivamente, sí. ¿Contra quién hizo el amparo? Contra Empagua. Está bien. ¿Cuándo le cortó el agua? El 10 de junio. ¿Cuándo promovió el amparo? El 20 de junio. Ah, está en tiempo. ¿Y definitividad? A ver, no hay porque el corte es arbitrario. Es una excepción a la definitividad. Aquí el corte es arbitrario. Muy bien. El amparo puede seguir su trámite. No se lo suspenden. Estos presupuestos son de imprescindible cumplimiento porque si en alguno de ellos se falta alguno de ellos, el amparo se suspende. ¿Ya? Ya, muchas gracias. ¿Segura? Miren, por favor, si no quedó claro el tema de la definitividad, yo sí con toda confianza les pido que pregunten. Disculpe que lo moleste, es que solo logré anotar dos procesos, dos recursos, perdón, solo contencioso y casación. Mire, pues, con eso yo le diría que no nos ocupemos tanto de anotar toda la serie de recursos, pero sí concentrémonos en tener claro que tenemos que hacer uso de todos los recursos idóneos según la materia de que se trate. Está bien, licenciado, gracias. A ver, le voy a poner otro ejemplo en materia penal. Sucede que usted prestó su cuenta y el Ministerio Público viene y agarró a un extorsionista y usted fue a sacar dinero de la cuenta y pues se lo dio al extorsionista. Usted no tiene cómo decir que sí fue y que no fue. Entonces, bien, también a usted la someten a proceso penal y la condenan. Pues. Tiene su condena ahí de 6 años. Usted no puede promover amparo a partir de que la condenan en primera instancia, el tribunal de sentencia. Viene usted y tiene que promover apelación especial, de forma o de fondo, la que usted estime. Y si se la resuelven desfavorablemente, tiene que promover casación. Y hasta esa casación penal, esa la promueve ante la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Hasta que le resuelvan esa casación penal, ese es el acto reclamado a partir del cual puede promover el amparo. Y miren qué interesante cómo es el principio de definitividad. Hablemos del tema del agua, que es el que hemos estado tocando. Yo inicio una discrepancia con la MUNI, con Empagua. Luego la elevo al Consejo. Luego se va al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Luego se va a la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. Pero cuando planteo el amparo, ¿quién sería la autoridad contra la que lo estoy planteando? ¿Quién sería
la autoridad que ostenta la legitimación pasiva. A ver, hagamos ese ejercicio mental rapidito. Mi controversia originaria era con Empower. Pero cuando promuevo el amparo, ¿contra quién lo promuevo? Lo promuevo contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, porque ahora mi controversia es contra lo que ellos resolvieron, porque fue el último que conoció en grado de toda la cadena impugnativa que yo he venido desarrollando. Ya no, mi conflicto cuando promuevo el amparo es con la última autoridad que me resolvió, porque esa es la que me causó el acto reclamado. Para ese momento ya no es la multa de la MUNI, para ese momento es la decisión de la Suprema en cuanto a declararme sin lugar mi casación. ¿Me está más o menos claro? Sí, licenciado. ¿Sí? Más o menos. A ver. Perdón, los 4 presupuestos son legitimidad, temporalidad, definitividad y el otro. Legitimidad activa, legitimación activa y legitimación pasiva. Definitividad y temporalidad. Muchas veces que pensaba que la legitimidad activa y pasiva eran una misma, pero se clasifican 1, 2 y... Hay quienes la agrupan en una sola y le ponen legitimidad y les ponen activa y pasiva. Doctrinariamente sí lo he visto yo que lo hacen algunos autores. Pero el tribunal sí lo separa, a nivel jurisprudencial sí lo separa y los califica por separado. No los califica como un todo, sino independientemente uno del otro. Porque efectivamente, a pesar de que comparten el nombre de la legitimación, el apellido ya los distancia, ¿verdad? La pasiva y la activa. Sí ameritan una consideración distinta. Y solo un breve, perdone, un breve concepto de definitividad, porque siento que temporalidad lo comprendo, legitimidad activa y pasiva, pues quién agrede o quién sufre la agresión. Pero así como definitividad, así un concepto... Mire, pues, digamos que una definición tal vez la más fácil es un presupuesto procesal de viabilidad que le exige el agotamiento de todos los recursos idóneos, administrativos o judiciales previo a instar amparo. Ya. Leamos. Israel, ¿qué manda? Licenciado, buenas noches. Una consulta. Con el ejemplo del agua, este recurso, si no se aclara con Empagua, se va a contencioso. No, si Empagua, por la multa estamos hablando, ¿verdad? Empagua le pone la multa. No le corta el agua, sino le impone la multa. Usted viene e insta la revocatoria para que el Consejo Municipal, que es la máxima autoridad edil, conozca lo que está haciendo Empagua. Porque usted dice, no, hay una autoridad administrativa que puede revocar esa multa. Es una multa, podría ser una multa confiscatoria, por ejemplo, una multa elevada. Entonces usted insta la revocatoria. Y eso hace que las actuaciones de Empagua se eleven al Consejo Municipal. El Consejo le resuelve sin lugar su revocatoria. Ahí sí ya se va a lo contencioso administrativo. Sí, o sea que el proceso es entre mi persona arreglarlo con Empagua y o sea, si no llego a un acuerdo con Empagua, se va a la municipalidad. Al Consejo Municipal, sí, correcto. Ajá. De ahí de la municipalidad sí se va a contencioso. Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y de contencioso me les resuelven el caso a mi favor. ¿La municipalidad va a plantear la casación? ¿Cómo? La municipalidad va a plantear la casación. Ya. ¿Y eso podría regresar a la misma sala de lo contencioso o tendría que hacerlo como nueva demanda para que lo asignen a otra nueva sala? ¿Pero por qué debería regresar? Por de aquello que la municipalidad siempre no me quiera dar o no quiera acatar, se puede decir acatar las órdenes de la sala de lo contencioso. Vamos a ver. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo le declara a usted con lugar la demanda, dice. Ajá. La municipalidad insta un recurso de casación por motivo de forma, no de fondo. Entonces, al instarlo por motivo de forma, le dice sí, hubo un quebrantamiento sustancial de procedimiento y se lo devuelven a la misma sala.
para que subsane ese quebrantamiento sustancial de procedimiento y vuelva a pronunciarse. Y, o sea, que se da, o sea, el proceso se da entre la misma sala, no, Sí. no es que yo, o sea, si la MUNI no acató esa orden de la primera sala que lo conoció, yo tendría... Vamos a ver, yo creo que aquí tal vez hay que aclarar una cosa. La municipalidad no tiene obligación de ejecutar la sentencia de una sala si promovió una casación. Ahora, para saber, lo que usted me está diciendo es, tenemos que saber qué tipo de casación promovió, si casación de forma o casación de fondo. Si promovió casación de fondo, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, puede asumir las funciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y resolverle. Si promovió casación de forma, puede declarar con lugar ese quebrantamiento sustancial de procedimiento y mandarlo de vuelta a la sala para que se subsane. Ese es un tema más específico, pero eso es propio de la jurisdicción ordinaria. Hasta ahí no ha llegado al amparo todavía. No, comprendo, sí comprendo. Gracias, licenciado. ¿Sí, pero seguro? ¿Estamos bien? Sí, pero o sea, siempre me quedé en esa duda porque en el caso que o sea, que se repita otra vez el proceso en la municipalidad. Eso no va a pasar. O sea, pero póngale que lo contencioso emite una resolución y esta resolución le dice que está a mi favor a la municipalidad, ¿va? Pero resulta otra vez que la MUNI me da otra resolución a mí diciendo que o sea, tal vez argumentando otra cosa. Es que eso no va a pasar, porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo decide aplicar o inaplicar la multa. Si le declara con lugar el contencioso administrativo, deja sin efecto la multa. Ya la MUNI no tiene que pronunciarse. Comprendo. Asumió la jurisdicción el Tribunal de lo Contencioso y ya decidió sobre la multa. Ya no es la MUNI la que decide en ese momento. No le va a decir, mire, resuélvale tal cosa. No. Ya el tribunal decide por la municipalidad. Esa decisión de la MUNI la revisa el tribunal y ahora es él quien adopta la decisión. Por eso es que cuando instamos el amparo, lo instamos contra la última autoridad que conoció, porque cada una de las autoridades que va conociendo en grado van asumiendo la jurisdicción y la decisión que conlleva asumir esa jurisdicción. En otras palabras, en lo contencioso administrativo no hay ese efecto reenvío. El efecto reenvío es cuando se lo devuelven, el efecto devolutivo, se lo devuelven al inferior para que emita otra resolución. En lo contencioso no existe eso. O sea que la MUNI no puede emitir otra resolución. No, ya no. Por lo mismo, no. Ya, gracias. En lo penal es distinto, ¿verdad? En lo penal es distinto. Pero quien sí podría emitir otra resolución es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo si le fue declarada con lugar la casación de forma. Eso sí podría ser. Por eso les digo yo que la definitividad es de todos, creo yo, el más especial de los principios, porque sí conlleva un conocimiento de todas las materias en cuanto a las vías recursivas y en cuanto a la impugnabilidad. Porque si la impugnabilidad no se agota, es casi imposible que un amparo vaya a prosperar. Licenciado, perdone, cuando hablamos de casación nos estamos refiriendo a ese recurso que examina tanto los hechos o las evidencias tanto de forma o de fondo para ver si procede o no procede con el tribunal superior o la última autoridad que conoció el caso. Es que a mí se bolas entre casación, apelación. No sé si es lo mismo o si en lo mercantil se le llama... Todo proceso tiene dos instancias, ¿cierto? La Constitución eso es lo que regula. ¿Sí? Primera instancia y segunda instancia. La primera instancia se lleva ante los jueces de primer grado y la segunda ante las salas de la Corte de Apelaciones. El recurso de casación, algunas materias lo tienen habilitado como un revisor de las actuaciones de segunda instancia, pero no forma grado porque no conoce pruebas ni conoce
los argumentos controvertidos, sino es una revisión de la actuación propia de la segunda instancia. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Sí, es que siempre dicen apelación a casación, entonces a mí... No todas las materias tienen casación, algunas sí, pero la casación está limitada a ciertas materias. Por ejemplo, el ejemplo que traíamos de lo laboral, en lo laboral no hay casación. En lo Puede civil, ser diferencia entre el civil, en algunos si hay- juicios sí, en civil en algunos sí, en otros no. si es oral, no, y si es un juicio ordinario, sí, digamos. Ordinario sí. El ordinario es la casación está diseñada por excelencia para el ordinario. Ah, muy bien. Por eso es que resulta tan particular. Por eso digo que cuando estudiamos el amparo, también tenemos que conocer las demás ramas del derecho. Yo sé que ahorita este curso por lo regular en otras universidades se imparte al final de la carrera, porque ya ha habido un conocimiento de las demás materias. Entonces, cuando uno habla de definitividad, puede auxiliarse mentalmente de lo que vi en civil, de lo que vi en laboral, de lo que vi, pero digamos que ahorita con que ustedes lo guarden en su recuerdo, que hay un agotamiento de los recursos y que se fijen mucho en sus procesales, que se concentren mucho, porque cada vez que estudien un procesal, piensen ustedes que ese es el camino que los va a conducir hacia el amparo futuro. ¿Sí? Miren, pues yo casi no leo diapositivas, porque me parece un tanto aburrido venir a leer diapositivas. Básicamente lo que las diapositivas recogen, pues es lo que hemos estado platicando. Solo que si las leemos como que se pone muy, muy plana las clases, o muy plano el intercambio de lo que tengamos que decir. No sé si ustedes estiman que la leamos o lo creen innecesario. Yo creo que nos alimenta más con sus ejemplos o los casos que nos pone, porque en realidad a veces tenemos mucha doctrina, pero no, no la entendemos, y es mejor como con casos, y así podemos hasta preguntar o exponer, Y vamos ¿verdad? platicando. Básicamente dice lo mismo que lo que las diapositivas dicen es lo mismo que hemos hablado. Solo que tal vez con palabras más, palabras menos, pero es básicamente lo mismo. Miren, aquí está lo de la definitividad, que era lo que hablábamos, que era un presupuesto indispensable de viabilidad, un presupuesto procesal, y que su agotamiento es ni más ni menos que por medio de las vías recursivas en cada materia específica, previo a pedir amparo. Vamos a ver. Aquí hay un ejemplo de una inscripción registral, pero ejemplo ya vimos otro. Bueno, como vimos primero lo de la legitimación activa, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un poquito más de contenido que está en la diapositiva que está compartida en la tabla de la clase. Se puede decir que corresponde a la persona afectada en sus derechos, se ejerce a través de las personas jurídicas que hablamos, a través de representantes legales, y deben de acreditar su existencia. Bueno, la verdad que esas son cuestiones que yo creo que hablamos un poquito del PDH, ¿se recuerdan? Con legitimación activa de los derechos difusos. Está hasta abajito, ¿no? La legitimación activa, si se dan cuenta, el artículo 9 decía contra el poder público, pero nosotros incluso hicimos una acotación más amplia, donde digo yo, obviamente el poder público es quien ostenta la legitimación pasiva por excelencia, pero entre particulares, quien está en condición de poder también puede ser un sujeto pasivo. Entonces, la legitimación pasiva siempre se determina por la condición de poder que se tiene uno frente a otro. Vamos a ver un ejemplito así rápido, solo rápido, si fuera laboral. Vamos a ver, no sé, Lisette, vamos a ver que digamos que Lisette es la jefa de David. Y por ser jefa tiene alguna posición de autoridad y viene y se da cuenta que David como que se quiere asociar ahí, se quiere afiliar a un sindicato. Y por eso comienza a pedirle que haga actividades para las cuales no estaba contratado. Ahí se promoverá amparo, porque
y hay obviamente eso es en el marco de un conflicto colectivo, pero viene Lisette y se ensaña con David, porque dice, a mí se me hace que este sí se afilió al sindicato y efectivamente después lo comprueba y lo pone a hacer cosas que para las que no está contratado y que implican pues un desgaste mayor y hasta algún riesgo personal. ¿Será que ahí se puede promover amparo porque Lisette está en condición de poder frente a David? ¿Sí o no? De lo laboral no habíamos hablado. Yo considero que no debe de haber otro recurso antes de eso, porque yo por lo que estoy entendiendo, el amparo es como el último recurso al que se llega. Es subsidiario. Hay un conflicto colectivo, entonces viene lo que dice David, yo voy a promover un incidente de represalias, porque yo me fui a la sindicalización es libre, y me está poniendo a que revise el cableo eléctrico de mediana tensión, me está haciendo una represalia, voy a poner un incidente de represalia, lo voy a promover ante el juzgado que está conociendo el conflicto colectivo. Ahí sí se dan cuenta, ya distinguieron entre la condición de poder. Ahí sí ya hubo una distinción ahorita con esa respuesta. Había que agotar un procedimiento distinto previo a instalar el amparo. Alan Orozco, ¿qué manda? Lick, también previo a eso, creo yo, no sé, hay un Ministerio Público de Delitos contra Sindicatos. ¿Podría abocarse uno también ahí, previo a meter un amparo, o no? Fíjese que como el derecho penal siempre se ha dicho que es de última ratio. Entonces, si a usted lo están mandando lo contrataron para una cosa y lo ponen a hacer otra, porque está sindicalizado, eso no es un delito contra un sindicalista, simplemente es una represalia. Y para eso está el mecanismo laboral, que es el incidente de represalias. Bueno, gracias, Luis. Licenciado, perdón, ¿y el Ministerio de Trabajo podrá apoyar en algún momento en esos casos laborales? Pues apoyo moral le podrán dar, pero más allá de eso no son muy efectivos, sinceramente, para hablarle con toda honestidad. Muy bien, gracias. Sí. No, el incidente de la vía. Si usted piensa promover algo contra el Ministerio de Trabajo, aparte de que llegue un inspector, para cuando llegue el inspector y se la ponen a revisar los cables de alta tensión, ya sea chicharrón. En cambio, el juzgado dicta medidas inmediatas. Es más efectivo, gracias. Porque es la vía correcta, por supuesto. La otra es una vía conciliatoria, una vía alterna, y pues no es imprescindible. Bueno, entonces, nos quedan todavía unos 15 minutos, ¿verdad? La legitimación pasiva. Yo creo que ustedes revisan las anotaciones de la... vamos a ver. Cuando se habla del amparo y de los presupuestos, obviamente de la definitividad de la legitimación activa y pasiva, todo eso está condicionado al concepto de acto de autoridad, porque es el sujeto pasivo mediante un acto de autoridad. Ahí es lo que yo les decía, hay una posición de poder, violenta mis derechos. Y aquí lo que escribió la licenciada es cuáles son las características del acto de autoridad. El acto de autoridad son unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. ¿Por qué es unilateral? Cuando en Pagua llega y le corta el agua, no le está preguntando si quiere o no. Es imperativo porque hace uso de la autoridad que tiene por ser el que distribuye el agua. Y coercible porque definitivamente lo está dejando sin el servicio y usted no puede hacer más nada que pagar para que se lo reinstalen. Entonces dice usted, ese es un acto de autoridad porque me está pidiendo que pague, no hago todo el procedimiento administrativo y si no pago la multa no me lo reinstala. Ahí me está coaccionando, me está forzando a que pague una multa que no ha sido todavía definida plenamente para que pague. Ese es el acto de autoridad. Unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. El acto de autoridad en el amparo reparador. En el amparo preventivo no, porque el amparo preventivo es una amenaza. Y la amenaza debe ser cierta futura. ¿Sí? E inminente, cierta futura e inminente. El acto de autoridad se da en el amparo reparador. Y la amenaza en el amparo preventivo también tiene sus características. Estas son las características del acto de autoridad.
unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. Si no reúne esas características, no. A ver, por ejemplo, algo que nos asustaría y que pareciera ser que fuera acto de autoridad, pero no. Hablemos siempre del agua. Viene en Pagua y me dice que me va a hacer una revisión de mi contador, pero me advierte de que si algo está mal me va a aplicar el reglamento. Yo planteo mi amparo porque digo, esa es una amenaza que me va a cortar el agua. Ahí me van a decir, no, a esa no es amenaza, le está diciendo que le va a hacer una revisión del contador y que si no le va a aplicar el reglamento, le está diciendo que va a hacer, es su procedimiento. Ahí no hay unilateralidad, porque la revisión la va a hacer en su presencia. Imperatividad sí hay, porque la va a hacer quiera usted o no. Y coercibilidad tampoco, porque no lo está forzando a una condición. No sé si logran notar las diferencias. ¿Sí? Sí, licenciado, gracias. ¿Hay diferencia entre si es preventiva o si ya se Es ejerce reparador. directamente? Los principios procesales del amparo son los que están en el artículo 5 que referimos al inicio de la clase. Todos los días y horas son hábiles. Creo que con eso no es muy difícil de comprenderlo. ¿Sí? A cualquier hora pueden irse al tribunal de amparo, cualquier día, que siempre hay personal para atender a los amparistas o a las partes que lleguen en busca de la garantía constitucional. Las actuaciones serán en papel simple. Aquí nos tenemos que remontar un poco en la historia de cuando se hizo la ley. Ahora ya no hay papel sellado, entonces obviamente todo es en papel simple. No hay más. ¿En qué papel simple? En el que ustedes quieran. No tiene una formalidad. ¿Qué pasa? Lo traen en hojas de 80 gramos, de 120 gramos, en una su cartulina se le recibe. ¿Qué manda, David? Licenciado, todos los días y horas son hábiles para interponer amparo. Para Sin toda la embargo, tramitación del amparo, para todo. Ok. Pero, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a las notificaciones, ¿cómo sería ahí? Porque recuerda de que muchas oficinas están cerradas de noche o ciertos horarios. Entonces, ¿cómo se haría de esa manera? Si es urgente la notificación. Por lo regular, se hace en los tribunales de amparo, se hace el esfuerzo por notificar en horas y días hábiles, porque la idea es lograr el cometido del acto de comunicación. Pero, por ejemplo, llega una apelación a la Corte de Constitucionalidad un viernes a medianoche de un caso electoral, de algo que decidió una sala, usted va a tener un notificador tocándole a la sala el sábado. Y la sala no puede decir, es que fíjese que ya no es hábil. La sala no será hábil como sala, pero como decidió como tribunal de amparo de primer grado, tiene que tener a alguien ahí todo el tiempo. Las salas tienen que cuidar mucho de eso y los juzgados, que cuando actúan como tribunal de amparo y les apelan y les llegan a fines de semana, deberían de dejar personal permanente. Y si no, se comunican al organismo judicial y dicen, miren, que le vayan a abrir y que por lo menos el secretario le reciba la notificación. Y cuando es así, la Corte les da plazos de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas para que remitan las actuaciones. No les gusta mucho, pero hay que ser garantistas. Toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución. Esto está fácil de entenderlo también, ¿verdad? Dictan la resolución hoy, debería de notificarse mañana, pero como usted dice, algunas oficinas están cerradas y el objetivo es que el acto de comunicación cumpla su cometido. Bueno, nos esperamos al lunes, está bien, porque de pronto y no la regresan o se pierde, o la idea es que logre su cometido. Si para que logre su cometido esperar al lunes vale la pena, pues se espera el lunes. ¿Sí? Y, bueno, los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Yo creo que esta es una dedicatoria a los jueces de primera instancia y a las salas que actúan como tribunal de amparo de primera instancia. Eso quiere decir que si yo soy sala de lo contencioso administrativo y me asignan un amparo, yo dejo las demandas contra los procesos contenciosos administrativos y me dedico al amparo. El amparo siempre va a ser prioridad antes de lo ordinario, porque no hay nada menos que una garantía constitucional que está tutelando en la mayoría de veces derechos fundamentales o derechos humanos. Por eso es que se debe dar prioridad. Creo que no merita mayor explicación esto, ¿verdad? Sí, en eso estamos bastante claros, licenciado. ¿Sí? No sé si mis compañeros igual. Yo quería llegar a la inconstitucionalidad, pero no va a poder, hablando solo de los... Miren, esta es
la licenciada Lemus, y ustedes lo van a encontrar ustedes en su material. Sí, una especie de esquemita acerca del amparo. Plazo de 30 días. Si ustedes ven ahí el planteamiento de la acción, lo pueden ver aquí, yo estoy como el puntero, pero no sé si se distingue mucho. Los plazos, 30 días, 5 días, y no rige el plazo, eso ya lo hablamos. Después de que se admite, se emite una resolución de trámite donde se le piden los antecedentes o el informe circunstanciado a la autoridad recurrida. Vamos a ver, ustedes promueven el amparo y efectivamente cumple con la legitimación activa, legitimación pasiva, temporalidad y definitividad. La siguiente disposición es pedirle a la autoridad recurrida que remita un informe circunstanciado o los antecedentes. La mayoría de los, cuando es la autoridad recurrida es judicial, mandan el expediente. Las autoridades administrativas hacen un informe y por lo regular siempre se les requiere el expediente para ver si el informe es congruente con lo que informa, con lo que informaron, ¿sí? Con lo que dijeron. Teniendo a la vista los antecedentes o el informe circunstanciado, el tribunal de amparo debe pronunciarse sobre el amparo provisional. ¿Qué es el amparo provisional? El amparo provisional es una medida cautelar de ejecución inmediata que lo que hace es proteger a los derechos de las personas de manera casi que instantánea. ¿Sí? Y el amparo provisional se otorga en los casos donde puede dejarse sin materia el objeto del amparo o cuando hay un inminente riesgo de que la amenaza se perpetre. Eso es el amparo provisional. ¿Qué es lo que hace el amparo provisional? Suspende el acto reclamado. ¿Y cuál es el acto reclamado? Pues la última disposición que tomó la última autoridad de la cadenita que les provocó a ustedes los agravios. Ese es el acto reclamado. No sé si estamos claros con lo del amparo provisional. Es como lo que ha estado haciendo últimamente Semilla, que le ponen ahí y ellos vienen y ponen un amparo provisional para que no les voten su partido y cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad dictó un amparo provisional para garantizar que iba a haber una segunda elección. Nosotros le llamamos segunda vuelta, pero ustedes leen la ley, se llama segunda elección. Donde estaba compeliendo a las autoridades a que bajo ningún motivo iba a faltar esa segunda elección. Hicieran lo que hicieran, iba a haber segunda elección. ¿Sí? Y la ejecución es inmediata. Esa es la ventaja del amparo provisional. Y yo creo que es una de las herramientas más eficaces para controlar el poder público o para controlar a los entes que ostentan poder, más que todo en tema de violaciones a derechos fundamentales. El amparo provisional, cuando lo dicta la Corte de Constitucionalidad, como ustedes entenderán, es inapelable porque en materia de amparo no hay otro tribunal que en jerarquía conozca más allá de la Corte de Constitucionalidad. Pero cuando lo dictan los tribunales de primer grado, el amparo provisional sí podría ser apelado. Y lo conoce en apelación la Corte de Constitucionalidad. ¿Logramos ver esa diferencia? ¿Se recuerdan? Yo en lo personal, no, perdón. Alguna vez hablamos que habían amparos uninstanciales y amparos biinstanciales. Tienen ahí la ley de amparo. Miren, pues está bien fácil, eso está bien fácil de entenderlo. Vamos a irnos a la ley. Hay una disposición de la Corte, pero me interesa más, más el tema de la ley. Vámonos al artículo 11 y al 12. A ver, leas el 11. 11. Capítulo 2, competencia. Artículo 11, competencia de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. Ahí está.
Esos amparos son de única instancia, ¿eh? Pero lea usted el 12. Artículo 12. No lo leamos todo. Competencia. Ajá. Leamos solo la primera parte. Muy bien. Artículo 12, competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos en contra del Tribunal Supremo Electoral. A ver, lo voy complementando yo. El 12, el 13 y el 14, si se dan cuenta, son competencias de los tribunales de amparo de primer grado contra diferentes tipos de autoridades. Todo lo que conocen el 12, el 13 y el 14 son amparos biinstanciales, porque al dictar sentencia se puede apelar y en apelación lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Esa es la diferencia. Hay amparos que son de primera instancia y de segunda instancia y hay amparos que son de única instancia. Los amparos de única instancia son los del 11, los que conoce la Corte de Constitucionalidad. Los del 12, 13 y 14 son amparos biinstanciales o de doble instancia, porque los conoce en primer grado, ya sea la Suprema, ya sea una sala o un juzgado de primera instancia, y en apelación, la Corte de Constitucionalidad. ¿Ya? ¿Segura? Bueno, entonces, Sí, gracias, licenciado. el amparo provisional, cuando lo dicta la Corte de Constitucionalidad, es inapelable, igual que las sentencias de la Corte de Constitucionalidad son inapelables. Pero cuando las dictan, ya sea la Corte Suprema de Justicia, constituyente tribunal de amparo, la sala constituyente tribunal de amparo, o el juzgado de primera instancia constituyente tribunal de amparo, todos son apelables. Y en apelación conoce la Corte de Constitucionalidad. A ver, Galeb, ¿qué manda? Hola, licenciado, buenas noches. Disculpe, perdón la interrupción. Solamente le quería preguntar si nos podríamos retirar para la siguiente clase. No me digan, hombre, si se conectó tarde. No, No. es una broma. Sí, ya terminamos, ¿verdad? A las 7 llegaba el... Pues miren, les agradezco muchísimo su tiempo. Yo creo que la licenciada Lemus continuará con ustedes el martes, si no estoy mal. Y les agradezco también la paciencia. Espero que tengan la mejor de las noches y que su segundo periodo sea muy productivo. Por ahí aparece mi correo y pues soy un servidor de ustedes por cualquier cosa en la que yo les pudiera apoyar. Gracias, licenciado. Se cuida. Que estén muy bien todos y Muchas excelente gracias, fin de semana. licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Que estén bien. Gracias, Rick.